Buen día, jóvenes. Vamos a trabajar el día de hoy una sesión de la exploración vocacional para la media técnica. Y para eso vamos a explicar una app. No sin antes pues decirles que ojalá estemos todos acogiéndonos a las medidas de aislamiento en aras de proteger a nuestras familias. Tenemos un celular cualquiera, vamos a Play Store, descargamos esta app que dice acá, Electric Circuit Studio. Obviamente la tenemos, después de que la tenemos ahí instalada, es bueno que vayamos revisando algunos elementos muy importantes del app. Entonces es importante ver, por ejemplo, este que dice acá en el menú archivo que ustedes ven acá, van a concentrarse en el que dice Book. Ese que dice Book son unos elementos potentes donde aparece, describen del app algunos elementos eléctricos importantes para manejar el app, pero no solamente para manejar el app, sino para conocer algunas citas, algunas cosas importantes en electricidad, por ejemplo, qué es un circuito eléctrico, qué es un nodo, qué es la corriente eléctrica. Entonces aquí aparece una corriente eléctrica, hay una corriente eléctrica DC, lo explica ahí en inglés, lastimosamente está en inglés, pero bueno, es una manera de que empecemos a conocer un poquito más. Y existe corriente eléctrica alterna. Pues aquí no hace mucha énfasis de la explicación, sin embargo, pues eso lo podemos ir revisando más adelante. No es tan importante por ahora, pero sí es importante conocer leyes de Kirchhoff, las que dicen allí, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, etc, etc. Eso es para que los vayan reconociendo por ahora. Resistencias en serie, resistencias en paralelo. Aquí están las resistencias en serie. Resistencias en paralelo. Resistencias en paralelo. Por acá están. Entonces, ¿qué es eso de resistencia paralelo? ¿Cómo se calculan? Entonces, aquí ya aparecen algunos elementos importantes que sería bueno que lo fuéramos revisando desde ya. Incluso aparece la ley de Ohm, aparece descrita matemáticamente, como está acá. Me parece muy bueno que la vayamos teniendo en cuenta. Son cosas muy importantes que necesitamos tenerlas de lleno, de lleno. Sin embargo, a nivel de trabajo, ¿qué les voy a pedir? ¿Qué les voy a pedir que desde ya vayamos conociendo? Desde ya lo que yo más quiero que vayamos conociendo. Entonces, él tiene acá un cuadrito azul con blanco donde dice una y un más y un igual. Si lo oprimimos ese cuadrito, aparecen unas aplicaciones o unas calculadoras que vienen con la aplicación, que vienen con el Electric Circuit Design Studio. Entonces le decimos, por ejemplo, acá donde dice, abrimos ese cuadrito y le decimos donde dice acá, donde dice aquí Resistor Color Code. Eso es lo que necesito, es una calculadora para el código de colores de la resistencia. Lo abrimos y lo empezamos a manejar. Ustedes lo empiezan a manejar. ¿Qué pasa si le cambio los colores? ¿Qué valores toma? ¿Qué valores toma acá? ¿Qué valores toma si yo voy cambiando los colores? Entonces eso es aprender a manejar e ir conociendo qué es esa situación del código de colores, qué son esos elementos nuevos que van apareciendo en el app y que son importantes para aprender conceptos básicos de electricidad y de electrónica. Recuerden que nos vamos a concentrar en el app. Eso por un lado. Entonces si volvemos otra vez aquí aparece la ley de Ohm. Ya nos vamos adentrando un poco más en el circuito, en el diseño del app. Pues aquí podemos preguntar las fórmulas. Él dice que tenemos una fuente y una resistencia y un par de cables, y eso es todo lo que tenemos, y con eso vamos a mirar qué es esa vaina de la ley de Ohm. Entonces aquí nos muestran las fórmulas que describe la ley de Ohm. Lo que ustedes ven en la parte de abajo está la ley de Ohm y está la disipación de potencia. Aparecen dos leyes, pero podemos simular. La simulación no es que sea la gran cosa, sencillamente lo que muestra es que ahí está fluyendo una corriente de 1 amperio, porque la resistencia es de 1 ohmio y el voltaje es de 1 amperio. Y si aplicamos la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre resistencia, y eso es todo. Pues realmente no es que sea gran cosa, pero es importante que lo vayamos conociendo para que nos vayamos como apropiando y apoderando de qué es cuáles son los elementos fundamentales de todo lo que tenga que ver con electricidad electrónica.
Otra cosa que es importante del recircuito serie y paralelo, eso aquí sencillamente es cómo se calculan. La primera parte de las tablas, lo único que dice es que para calcular recircuitos series solamente es sumar. Ahí aparece la ecuacióncita ahí arriba, dice resistor in series es igual a R es igual a R1 más R2. Mientras que el resistor in parallel, o sea, en paralelo, dice que sencillamente es una ecuacióncita que está allí. Sería bueno que la fueran revisando, pero no es que sea nada del otro mundo, sencillamente es importante que la vayan apropiando. Por último, que es lo más importante que vamos a ver el día de hoy, yo les voy a exigir no solamente eso que ya les dije del código de colores, por ahora primero instalar el app e irse familiarizando con ella, el código de colores, ir familiarizándose con ella e ir tratando de documentarlo con fotos, con imágenes, bueno, para que vayan haciendo un tutorial, no, un libro de texto donde expliquen cómo se usa el app. Eso es lo que vamos a... Pero además de eso vamos a tener que hacer unas prácticas de algunos circuitos series y paralelos, muy sencillitos inicialmente, y después vamos a ver qué tanto nos da el tiempo para poder hacer cosas un poquito más elaboradas. Y por último les voy a explicar, les voy a revisar es cómo hacemos un circuito, entonces arriba, un circuito básico. Entonces arriba tenemos los elementos de simulación, de borrado, de giro, de guardado, de tomar imágenes, etc. Mientras que abajo tenemos ya los elementos propios dichos del circuito, o sea, qué es lo que va a componer nuestro circuito. Entonces ahora voy a montar el circuito, entonces yo voy a decir que necesito un polo a tierra. Todo circuito eléctrico necesita un polo a tierra obligatoriamente cada vez que vamos a montar. Necesitamos una batería, el símbolo de la batería es este que está acá, esta batería, o una pila. Y necesitamos un par de resistencias, que un par de resistencias lo que hacen es simular un par de bombillitos. ¿Cómo lo giramos? Fácil, no es difícil, realmente es bastante intuitivo. Le decimos que giramos las resistencias. Ahora ya tengo los 4 elementos que necesito para montar ese circuito. Ahora, ¿cómo los conecto? Con este botón, el que está en la esquina inferior izquierda, y conecto. Toco el primer elemento, toco el segundo, toco el primero, toco el segundo, toco el primero, toco el segundo, toco el primero y toco el segundo elemento. Y ya terminé de conectar mi circuito, ¿sí? Entonces ahora, si yo quiero simular el circuito, sencillamente digo, bueno, tengo una fuente, y le digo que aquí en la herramienta le puedo decir que le cambie el valor de voltaje. Voy a decirle que no va a ser 5, que no va a ser, sino va a ser 10. Entonces lo puedo decir acá que me dé un valor de 10 voltios. ¿Listo? Entonces ya él me aparece acá, que aquí en el dibujo, si ustedes lo ven, aquí en la parte derecha aparece un 10 de la batería. Eso significa que puse una batería de 10 voltios. Profe, pero es que las baterías cuadradas son de 9 voltios. Pues entonces póngale 9 voltios. Aquí 9 voltios. Entonces le damos 9 voltios a la batería de 9 voltios. Entonces, si yo aplicara la ley de Ohm juiciosamente, si ya hubiera hecho todos los cálculos, yo lo único que podría decir es que un circuito serie, la corriente es la misma y circula por las dos resistencias, es la misma corriente. Entonces, mire, tengo 2 resistencias de 1 kilo, que son 1000 ohmios. Bueno, esa parte la tienen que ir documentando, se tienen que ir aprendiendo, tienen que ir buscando, cualquier cosa igual me pueden escribir en la plataforma, pero inicialmente pues es importante que ustedes por su cuenta vayan documentándose. No quiere decir que yo los vaya a dejar solos, pero sí necesito que ustedes por su cuenta empiecen a documentarse y a apropiarse de los elementos que tenemos acá. Entonces yo digo acá, sencillamente digo que voy a simular, selecciono el elemento, le digo que lo voy a simular y le digo que lo corra. Entonces él aquí me está diciendo que yo tengo un voltaje de 9 voltios, y la corriente que está saliendo, de esa fuente es de 4.5 miliamperios. Claro, alguien dice, no, profe, pero es que lo puso con el ejemplo muy difícil. Entonces, pues no importa, pues hagamos un ejemplo más sencillo. Y miramos cómo son los elementos. Sencillamente le digo acá que la resistencia no la quiero de 1 kilo, sino la quiero de 1 ohmio. Te la digo de 1 ohmio para que nos queden las cosas más fácil, de 1 ohmio. ¿Sí? Ahora la otra resistencia también la quiero de 1 ohmio.
también la quiero de 1 ohmio, la otra resistencia de 1 ohmio para que me quede más fácil hacer el cálculo matemático. Entonces yo tengo 2 resistencias en serie, ok, listo. Entonces ya eso qué significa, profesor, que las 2 resistencias en serie significa que se suman 1 más 1, 2 ohmios. 1 ohmio de esta primera resistencia, la R2, más el otro ohmio de la R1 que está a este lado, eso me da 2 ohmios. Y el voltaje, la ley de Ohm dice según el libro que ustedes por allí ya lo habían visto, dice que si yo quiero calcular la corriente, sencillamente lo que hago es dividir el valor del voltaje, en este caso 9 voltios, que está acá, 9 voltios, lo divido en la suma de las 2 resistencias. ¿Por qué la sumo? ¿Por qué sumé las 2 resistencias? Porque están en serie, eso me da 2 ohmios. 9 dividido 2 me da 4,5. 4,5 me da 9 dividido 2 y eso me debe dar la corriente. Entonces yo le doy simulación, le digo que simule todo, y le digo que me deje ver la simulación. Que me deje ver la simulación, eso lo digo aquí con esta E, selecciono, le digo con la E que me deje ver la simulación y le digo que simule todo. Y ustedes se dan cuenta que aquí en la parte superior de la simulación, aparece 4.5A. Eso significa que por ese circuito están circulando 4.5 amperes. Si ustedes recuerdan, la última vez que nos vimos, pues realmente solamente nos vimos 2 sesiones, pero la última vez que nos vimos intentamos hacer un montaje de estos, eran 4 bombillitos, pero es exactamente lo mismo, solamente que aquí la situación es un poquito más abstracta, pero es más o menos la misma aplicabilidad. Esos son 4 bombillitos, pero aquí lo que buscamos es no quedarnos con la simpleza de prender o apagar un bombillito. No, aquí lo que buscamos es ir un poquitico más allá desde la vista científica, desde la vista tecnológica. Es decir, cómo es que fluye la corriente, cómo es que se relacionan las ecuaciones cuando yo describo un circuito, cuando yo monto un circuito, cómo es que la matemática, la física, la química y la ciencia en sí misma, toda la ciencia unida, se comporta para que yo pueda calcular, para que yo pueda trabajar con estos elementos. Entonces, pues, no más, hasta ahí les llega la explicación, hasta aquí está la explicación del tutorial. Espero que medianamente me hayan comprendido hacia dónde quiero apuntar. Importante, para dejar claro hacia dónde vamos. Primero instalamos el app. Segundo, nos vamos a qué archivo, luego abrimos el libro, donde dice libro, y lo vamos leyendo. Yo sé que está en inglés, pero es importante que lo vayamos leyendo. Yo les voy a dar unos tiempos de entrega de qué es lo que les voy a pedir y cuáles van a ser esos tiempos. Sin embargo, pues importantísimo que lo vayamos apropiando. Y en esto que dice acá, que es de las calculadoras e información, nos vamos a concentrar en las 3 primeras que dicen ley de Ohm, resistencias en serie y en paralelo, circuito serie y paralelo, y la última que les dije al final, bueno, que no se las dije al último, sino que acá se la había dicho al principio, se llama Resistor Color Code, que significa código de colores de las resistencias, Nos vamos a concentrar en esos 4 elementos, bueno, el libro más esos 4 elementos, más la práctica. Sin embargo, la práctica va a ser el último trabajo que vamos a revisar. Por ahora nos vamos a concentrar en esos 4 elementos que les mencioné. ¿Cuáles son los 4 elementos? El libro de explicaciones, concentrarse ojalá en todos los elementos del libro y en estos 4 elementos de acá. ¿Cuáles 4 elementos? Ley de Ohm, resistores en serie, resistores en serie, resistores en paralelo, el circuito serie paralelo o circuito mixto, que es lo mismo, y el código de colores. Eso es importante tenerlo presente. Por ahora es importante, y lo otro es ese circuito que expliqué, que es este que vemos aquí, que cómo se simula. Cómo se monta un circuito sencillo. Este es un circuito muy simple, sin embargo, pues muy parecido a este son los que vamos a montar en el transcurso lo que resta de este semestre en todo lo que tenga que ver con tecnología de circuitos eléctricos, como un tema de la asignatura de exploración vocacional para la media técnica. Bueno, un abrazo para ustedes. Cualquier situación que no comprendan respecto a la explicación me la pueden hacer saber vía la plataforma. Sin embargo, pues espero que
el aprendizaje en el aula sea, disculpen, el aprendizaje en casa sea algo distinto, pero que efectivamente lo sepamos aprovechar. Yo sé que no es fácil estar en casa encerrado todo el tiempo y con una cantidad de situaciones familiares que apremian, pero bueno, aquí la idea es no hacernos la difícil, sino con el contrario, hacernosla un poquito más sencillo. Entonces ahí miraremos cómo nos podemos ayudar en aras de avanzar en este proceso de aprendizaje desde casa. Muchos éxitos, un abrazo grande y nos estamos hablando, muchachos.